Rolex es una de las marcas más prestigiosas y reconocidas del mundo. Con un valor estimado en más de 10.000 millones de dólares, esta icónica casa relojera tiene sus raíces en una historia tan inspiradora como inesperada, la de un niño huérfano con una determinación inquebrantable. Todo comenzó con Hans Wilsdorf, nacido el 22 de marzo de 1881 en Kulmbach, Alemania. Su familia, de clase media, se dedicaba al comercio del hierro, una empresa próspera heredada por generaciones. Sin embargo, la infancia de Hans estuvo marcada por la tragedia. Su madre falleció en 1892 y tan solo un año después, su padre también murió, dejándolo huérfano a la edad de 12 años. Tras la pérdida de sus padres, Hans y sus hermanos quedaron al cuidado de sus tíos maternos, quienes vendieron el negocio familiar y utilizaron parte del dinero para enviarlos a estudiar al prestigioso internado Ernestinum, en Coburgo, Baviera. Aunque Hans al principio detestó esta decisión y cayó en una profunda tristeza, con el tiempo comprendió que esta etapa difícil le enseñó valiosas lecciones de independencia y responsabilidad, elementos que serían fundamentales en su futuro. En la escuela, Hans demostró ser un alumno brillante, especialmente en matemáticas y lenguas extranjeras, dominando el inglés y el francés. También desarrolló un gran interés por los viajes y por otras culturas, un entusiasmo que más tarde jugaría un papel clave en su carrera. Durante esta época conoció a un compañero suizo que le hablaba de su ciudad natal, la Chaux-de-Fonds, una localidad suiza, conocida por su tradición en la relojería. Intrigado, Hans alimentó una curiosidad creciente por ese misterioso mundo de engranajes y precisión. A los 19 años, decidió abandonar Alemania y se mudó a Ginebra, Suiza, donde comenzó a trabajar como aprendiz en una empresa exportadora de perlas. Allí observó con atención cómo, sin necesidad de fabricar productos, la empresa generaba ganancias simplemente mediante la compra, clasificación y reventa. Fue una lección valiosa sobre comercio internacional. Poco después recibió una carta de su amigo suizo que le ofrecía empleo en la firma relojera Kuno Korten, ubicada precisamente en la Chaux-de-Fonds. Aunque el nuevo puesto pagaba menos, Hans no dudó en aceptar, atraído por su creciente pasión por la relojería. Su dominio del inglés lo ayudó a ser contratado como asistente administrativo, ganando 80 francos suizos al mes. Durante su estancia en la empresa, se dedicó a dar cuerda y revisar cientos de relojes de bolsillo diariamente, lo que le permitió adquirir un vasto conocimiento técnico. Sin embargo, su carrera fue interrumpida al ser llamado a cumplir con el servicio militar obligatorio en Alemania. Después de cumplir con su deber, Hans se trasladó a Londres a los 22 años, donde trabajó en otra empresa relojera de renombre. Allí desempeñó un rol crucial en aumentar las ventas, al mismo tiempo que continuaba aprendiendo todo lo necesario para crear su propia empresa. Fue en esa etapa que conoció a Florence Frances May Crotty, con quien se casó poco tiempo después. Un día, mientras conversaba con su cuñado Alfred James Davis sobre sus aspiraciones, Hans expresó su deseo de fundar su propio negocio de relojes, pero carecía del capital necesario. Alfred, impresionado por su pasión, decidió invertir en su sueño. Así, en 1905, fundaron juntos Wilsdorf and Davis Limited, empresa que años después se convertiría en Rolex. Desde sus inicios, la empresa se enfocó en importar movimientos suizos de alta precisión y montarlos en cajas de relojes británicos. Pronto establecieron una oficina en Suiza para fortalecer su cadena de producción. Hans, sin embargo, tenía una visión más ambiciosa:
creía que los relojes de pulsera, hasta entonces considerados femeninos por su poca precisión, podían convertirse en el estándar masculino. Le incomodaba tener que sacar el reloj de bolsillo para consultar la hora, especialmente en situaciones prácticas, y pensaba que era solo cuestión de tiempo para que los relojes de pulsera se impusieran. Su misión era clara: crear un reloj de pulsera confiable, preciso y resistente. Durante años viajó por Europa consultando con expertos relojeros, mejorando cada modelo que lanzaba. Su determinación rindió frutos rápidamente. En 1908, la empresa ya era reconocida en Inglaterra, y Hans decidió registrar un nombre que fuera breve, elegante, fácil de pronunciar en cualquier idioma y adecuado para colocarse en la esfera de un reloj: Rolex. Con la marca registrada, Rolex comenzó a ganar fama por su calidad. La Primera Guerra Mundial aumentó aún más su popularidad, ya que los soldados preferían los relojes de pulsera por su practicidad. En 1914, Rolex recibió la prestigiosa certificación de precisión clase A del Observatorio de Kew, la misma que antes solo se otorgaba a cronómetros marinos. Ese mismo año, sin embargo, el Reino Unido impuso un impuesto del 33% a los productos importados. Además, debido a la guerra, el nombre alemán de Hans causaba desconfianza en los mercados británicos. Por ello, decidió trasladar la sede de su empresa a Suiza en 1919 y renombrarla como Rolex Watch Company, eliminando cualquier vínculo con su apellido. Fue en Suiza donde Hans y su equipo desarrollaron la verdadera revolución. En 1926, lanzaron el Rolex Oyster, el primer reloj de pulsera hermético al agua y al polvo. Su carcasa sellada protegía el mecanismo con una precisión sin precedentes. Para demostrar su fiabilidad, Hans ideó una estrategia publicitaria sin igual. En 1927, una nadadora británica, Mercedes Gleitze, intentó cruzar el Canal de la Mancha. Hans le pidió que llevara un Rolex Oyster colgado del cuello. Aunque la travesía fue interrumpida por el frío extremo, el reloj salió intacto, funcionando perfectamente. Al día siguiente, Rolex publicó un anuncio en la portada del Daily Mail, destacando esta hazaña. Fue un golpe maestro de marketing. Más tarde, exhibieron relojes sumergidos en peceras dentro de las vitrinas de sus distribuidores. La gente quedó fascinada. En 1931, Rolex dio otro paso trascendental al presentar el Oyster Perpetual, el primer reloj automático con rotor interno, eliminando la necesidad de darle cuerda manualmente. Durante los años 30, Rolex se convirtió en sinónimo de innovación y resistencia. Los relojes acompañaron vuelos sobre el Everest, participaron en récords de velocidad con Malcolm Campbell y fueron usados por exploradores y atletas de élite. En 1945, Rolex lanzó el Datejust, el primer reloj automático resistente al agua que mostraba la fecha. En 1956, llegó el Day-Date, el primero en mostrar también el día de la semana, consolidando aún más su legado técnico. En 1953, el mundo fue testigo del nacimiento del Rolex Submariner, el primer reloj diseñado para soportar inmersiones de hasta 100 metros, convirtiéndose en el favorito de los buzos profesionales. Hans Wilsdorf falleció en 1960, pero dejó un legado monumental. En honor a su esposa, fallecida en 1944, fundó la Hans Wilsdorf Foundation, a la cual transfirió toda la propiedad de Rolex. Hasta hoy, la fundación sigue siendo la propietaria de la marca, lo que impide que Rolex se convierta en una empresa pública o sea vendida. Gracias a la visión, tenacidad e ingenio de Hans Wilsdorf,
Rolex no solo se consolidó como líder en innovación relojera, sino que también se convirtió en un símbolo universal de lujo, precisión y estatus. Gracias por llegar hasta el final. Si este viaje por la historia de Rolex te gustó, suscríbete, deja tu like y acompáñame en el próximo video, porque el tiempo pasa, pero el estilo perdura.